Ya está, estamos en línea. Muy bien, ya estamos en las redes sociales, ¿sí? Pues muy buenas tardes tengan todas, todes y todos ustedes. La Facultad de Medicina, a través de la licenciatura en Ciencia Forense, les da su más cordial bienvenida al conversatorio sobre la ley por la que se crea el Banco de ADN para uso forense de la Ciudad de México. Las invitadas para conversar en este conversatorio el día de hoy son la doctora Zoraida García Castillo, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Obtuvo la licenciatura en Maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene una especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es profesora titular A de tiempo completo definitiva y coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son el derecho y la ciencia forense y el sistema penal acusatorio desde la argumentación jurídica. Nuestra segunda invitada el día de hoy es María de Jesús Medina Arellano, quien es investigadora titular A definitiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y desde el año 2013 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Coordina también el Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y desde 2013 es miembro del Colegio de Bioética AC, en donde es secretaria académica. Desde 2017 es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética, en donde es secretaria. Desde 2019 es miembro del Comité Universitario de Ética de la UNAM y desde 2016 es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética en México y en 2019 es miembro formó parte del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General de México. Nuestra tercera invitada es la doctora Garbiñe Sarawatari Zavala, quien cursó la licenciatura en Derecho del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y obtuvo el grado de maestría en bioética de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Él tiene un diploma de estudios avanzados en el doctorado de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas B, adscrita al Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales del INMEGEN. Destaca su participación como presidente del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica y como vocal de los comités de bioética del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de la Clínica San Rafael. La siguiente invitada es Vivette García Deister, quien es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y de 2010 a 2013 fue investigadora asociada en Antropología Social en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Actualmente es profesora titular A definitiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pertenece también al SNI Nivel 1 y es miembro del Comité Académico de Posgrado en Filosofía de la Ciencia y forma parte de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, Red Reintegra, así como de la Red Temática en Ciencias Forenses. En los últimos 4 años se ha dedicado a comprender el papel de la genética forense en el espacio público y político en México. Por último, la doctora Patricia Grefer González, médica cirujana, especialista en genética médica, certificada por el Consejo Mexicano de Genética, directora médica del laboratorio Diagen, médica genetista del Centro Médico ABC e integrante del Colegio de Bioética. Muy bien, estas son nuestras invitadas y me presento yo, que soy Lucía Núñez, doctora en Ciencias Sociales con la especialidad en Mujeres y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestra en Criminología y licenciada en Derecho. Actualmente soy investigadora en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Para mí es un placer tener estas grandes invitadas. Como ustedes ya vieron, tienen unos currículums contenciosos importantes. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes una discusión
que nos parece debe interpelar a la academia. Y voy a explicar el contexto mediante el cual se emite esta ley, ¿no? Por la que se crea el Banco de ADN para uso forense en la Ciudad de México. Mediante un procedimiento cuestionado por organizaciones feministas y grupos de mujeres en la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 2019, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se emitió la declaratoria de alerta por violencia de género en la Ciudad de México, como parte de una serie de acciones integrales para enfrentar y abatir la violencia de género en la Ciudad de México. En el apartado de los considerandos, se informó sobre la presentación de una iniciativa de ley para la creación del Banco de ADN de uso forense. La iniciativa fue integrada a la declaratoria como parte de las acciones de emergencia que se habilitarían con el fin de garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México, así como visibilizar la violencia de género y transmitir, cito como dice el documento, un mensaje de cero tolerancia. Después de un procedimiento parlamentario relativamente sencillo, en el que la mayoría votó a favor de la iniciativa de ley, fueron 58 votos de 66, 58 votos a favor, el 24 de diciembre de 2019 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la ley que vamos a discutir, sobre la que vamos a reflexionar el día de hoy, la ley por la que se crea el Banco de ADN, cuyo objetivo, de acuerdo con esta misma ley, es crear y regular el Banco de Perfiles Genéticos para uso forense de ADN de la Ciudad de México, a fin de esclarecer hechos que puedan constituir delitos de homicidio, lesiones, privación de la libertad con fines sexuales, incesto, secuestro, violación, estupro, privación ilegal de la libertad y feminicidio, con la finalidad de lograr la identificación de las personas responsables. Durante el debate en el Congreso de la Ciudad para la aprobación de la iniciativa, se afirmó que con esta se daría cumplimiento a uno de los principales compromisos que el gobierno asumió en la alerta de género de la ciudad. Esta nueva ley fue gestionada y aprobada con una retórica que puso énfasis en los discursos de protección de los derechos humanos de las mujeres, su seguridad, el acceso a la justicia, la prevención y la eliminación de la violencia por motivos de género. Si bien la violencia contra las mujeres es un fenómeno que debe atenderse de manera inmediata, las propuestas deben ser serias y mostrar potencial para alcanzar los resultados contundentes que no redunden en mayores prejuicios o que en el mejor de los casos atiendan solo al control político de la protesta social, la cual es producto de la impunidad y de la falta de políticas públicas efectivas para la solución del problema. El uso de bancos de ADN para agresores sexuales, como lo plantea la iniciativa, no ha estado exento de debates desde diversas perspectivas, como la bioética, la forense, la feminista, de derechos humanos, de bioseguridad, genética, victimológica o criminológica. Es por ello que el día de hoy estamos aquí y les proponemos a nuestras invitadas analizar y reflexionar en formato de conversatorio cuestiones que como academia, les decía yo, nos interpelan por la publicación de esta ley en cuestión. Vamos a iniciar nuestro conversatorio con unas preguntas que van a contestar nuestras invitadas, expertas en distintos ámbitos, en distintas disciplinas que convergen en el objetivo de esta ley. Y la primera pregunta con la que quiero iniciar y quiero lanzárselas a mis invitadas el día de hoy, a nuestras invitadas, es sobre las posibles implicaciones materiales de ejecución y operación del banco de datos de ADN que dificultan su funcionamiento. ¿Ustedes encuentran algunas? ¿Cuáles serían? Tiene el uso de la voz la doctora Patricia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a participar en la discusión de este tema tan interesante y con tantas aristas complejas. En principio, quiero asentar que la información genética del individuo le pertenece al individuo
Nadie más puede hacer uso de la información genética a menos que haya un consentimiento informado. El individuo debe autorizar que su información genética sea autorizada. Y en el caso de sea autorizada, sea utilizada. En el caso de la identificación de individuos, se utilizan marcadores en el DNA que no tienen que ver con enfermedades ni con otras condiciones o características del aspecto de la persona, como se hace en otros países, ni mucho menos. Son solo marcadores que se usan como en las pruebas de paternidad para identificar la relación genética que hay entre un individuo y otros, o para poner una marca que sería como la huella digital de esa persona, sería la huella genética de ese individuo, e incluye 15 marcadores tal vez en las formas más comunes. En principio, estos marcadores deben de ser el mismo grupo de marcadores que se utilicen en otros elementos o en otros bancos o biobancos de datos, como es el Banabim. El Banabim ya es una estructura que tiene un banco de datos de identificación de individuos. Entonces, yo tengo que tener un grupo de marcadores que sean comparables con lo que tiene Banabim, porque no puedo escoger otros marcadores que no sean, que no me den la información que estoy buscando. El otro punto metodológico súper importante es que debe haber una cadena de custodia. En cuanto se toma la muestra, tenemos que estar seguros de que esa muestra de ese individuo es la que finalmente va a resultar en un documento electrónico que va a quedar en la computadora. Si yo no tengo esa cadena de custodia desde que se toma hasta que se registra, no voy a tener la certeza de que la información que está ahí sea la que corresponde al individuo en cuestión. Desde luego tiene que haber un manejo de datos súper seguro y transparente. No puede haber filtros, no puede haber manipulación, no puede haber corrupción en el sentido de que quiero que saquen mi identidad de ahí y demás. Entonces, esa parte técnica y la parte del laboratorio que sea absolutamente segura y confiable para que los resultados sí sean comparables con lo que estoy buscando, que son las víctimas o los posibles personas indiciadas para ello. Finalmente, también quisiera decir que aquí hay dos grupos que se están manejando, y es el grupo de personas de víctimas y los posibles victimarios, y un enorme grupo de personas inocentes a las cuales se les va a tomar una muestra de DNA para tenerla en los récords y eventualmente poder ser acusados de un delito. Y eso tal vez más adelante, cuando hablemos sobre la ley, tendríamos que participar. El último punto es, si ya tengo un perfil en un documento que está en la computadora que me dice, este individuo tiene estas variantes genéticas, no puedo utilizarlo como prueba, solamente como una sospecha. En el caso de comisión de un delito y que un individuo sea considerado sospechoso, deberá corroborarse con pruebas actualizadas para saber si ese perfil genético verdaderamente pertenece al individuo que estoy señalando y no es que haya habido un cambio o un error de laboratorio o algún problema en la adjudicación de un patrón genético al individuo equivocado. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Nos abres otras preguntas que vamos a ir planteando a lo largo de este conversatorio y tiene la palabra Vivet. Muchas gracias. Igualmente agradecida de estar aquí y reflexionar en torno a esto. Sobre todo es importante hacer este tipo de análisis sobre la marcha de lo que está sucediendo en nuestro particular contexto mexicano. A mí algo que de entrada me llama mucho la atención en la redacción de la iniciativa de ley es que la primera frase, la oración con la que abre es: el ADN es una molécula que se encuentra en el núcleo de todas las células del cuerpo humano. Si bien esto es cierto, esta definición de ADN excluye al ADN que no se encuentra en el núcleo y que puede tener relevancia forense, por ejemplo, el ADN mitocondrial. Siento que sobre todo en las primeras páginas, digamos, retóricamente, la manera en la que está escrita la justificación por la apuesta por una base de datos genéticos
asume una presunción de irrepetibilidad del perfil genético, ¿no? Que no se asume que las probabilidades de que una persona tenga un perfil genético que coincida con el de otra persona es tan baja que puede considerarse despreciable. Hay mucha discusión, sobre todo en términos estadísticos, sobre qué tan baja es esa probabilidad de que un perfil genético se parezca al de otra persona. Y esto es relevante porque depende mucho de la estructura, el tamaño de la base de datos, las metodologías estadísticas utilizadas para cuestionar la base de datos. Y esto es algo que no se debe asumir de facto de entrada, porque también nos lleva a otra cosa, que puede ser la presunción de infalibilidad de las tecnologías del DNA. Es decir, asumir que no hay falsos positivos, que si se aplica bien una prueba genética, no hay manera de que haya falsos positivos. Nuevamente, esto depende mucho de cuál sea la base de datos que se está cuestionando, cómo se hagan estas confrontas, la calidad y la completud de los perfiles genéticos que se estén comparando. Podemos entrar en esos detalles sobre la marcha si surgen en el transcurso del conversatorio, pero son algunas cosas que me llamaron la atención de entrada de la manera como está redactada y justificada este documento. Otra cosa que me llamó la atención es que dice, en la actualidad la investigación de los delitos depende en gran parte de los avances de la ciencia. Y más adelante, la comparación de perfiles genéticos no solo aporta información esencial a las fuerzas policiales, sino que además supone un ahorro en recursos financieros y temporales en la persecución de los delitos. Me parece que se está otorgando una centralidad y en efecto, el lenguaje hay un como lenguaje de dependencia tecnológica en las pruebas de ADN que puede ser contraproducente. Justo como nos acaba de decir la doctora Patricia, una confronta positiva, un match de un perfil genético dejado en una escena del crimen y al de un individuo que aparece en una base de datos, en sí misma no constituye evidencia de que esa persona sea la fuente del perfil genético que se dejó en la escena del crimen. Se requiere un conjunto de evidencias, se requieren otros datos para poder dar con la identidad de la persona. Entonces, me parece que retóricamente, otra vez, y en la manera de justificar la creación de esta ley, hay una dependencia quizá exagerada en las tecnologías del ADN. Y pareciera ser que se está proponiendo como un atajo, quizá, para la persecución de los delitos, cuando dice que supone ahorro en recursos financieros. Creo que no es tan buena estrategia concederle tanta centralidad como herramienta de la justicia. Hay que tener cuidado sobre cuáles son los alcances de las tecnologías del ADN. Ciertamente son herramientas muy importantes para la impartición de justicia, pero hay que saber también cuáles son sus limitantes, ¿no? Y qué otro tipo de herramientas se van a requerir para poder tener un sistema robusto que finalmente pueda satisfacer las necesidades que tiene el país y los objetivos que se propone esta ley. Me detengo ahí. Muchas gracias, Vivet. Si alguna de nuestras otras panelistas quisiera opinar sobre lo que han comentado tanto la doctora Patricia como la doctora Vivet, adelante, sino para iniciar con la siguiente pregunta, que además está vinculada con mucho de lo que Patricia nos ha venido comentando y también Vivet. Garbiñe. Bueno, yo nada más agregaría a esto que comentó la doctora Vivet, en el tema financiero, pues también es todo una complejidad el guardar las muestras, bueno, primero obtenerlas, el tenerlas en un biobanco. Entonces no es algo como que ya con el biobanco se quitan otros gastos, sino al contrario, se aumentan más gastos. Y más que el alcance de la norma es
tomar muestras, no solo a las víctimas, a los perpetradores, bueno, posibles perpetradores, sino también a los servidores públicos e incluso a los que no son servidores públicos, como la policía privada. Entonces, pues si tomamos esa multiplicidad de personas, pues habría que destinar un presupuesto bastante amplio para toda esta toma, ¿no? Entonces, eso de que se van a ahorrar cuestiones financieras es un decir, ¿no? Entonces, por eso es que la ley, pues puede hasta generar una falsa esperanza. Y como también bien decían Patricia y Vivet, pues al final de cuentas hay una serie de herramientas que también tienen que entrar en juego para que la herramienta genética sirva, ¿no? Porque pues, si nada más la tomamos como la esperanza y de que con eso se va a terminar el crimen y los delitos, porque también como está redactada la ley y la exposición de motivos, tal parece que con solo tener un biobanco ya se va a resolver el tema de violencia, estupro, violación, etcétera. Cuando se nos olvida que, bueno, a los que discutieron la ley, que pues uno de los grandes problemas es precisamente la impunidad. Entonces, al final de cuentas, pues podemos tener muchas herramientas, pero si no hay una adecuada persecución de los delitos y si no se da un seguimiento adecuado, o se pierde, por ejemplo, la cadena de custodia o alguna anomalía que suceda en el proceso, pues se quedan todas estas personas que sí fueron perpetradores fuera del alcance de la ley, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese es uno de los grandes temores, el dar una esperanza a la población de que con esto ya se tiene solucionado el 90% de los crímenes, cuando realmente pues apenas es un paso, una herramienta en este gran juego de distintos elementos. Ay, perdón, no saludé antes que nada. Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí. Sí, sí, Zoraida, doctora Zoraida. Sí. Gracias, muchas gracias, Lucía. Bueno, yo muy breve. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo el que estemos celebrando este conversatorio. Es fruto del trabajo de un equipo que nos hemos conformado desde el año pasado, junto con la doctora Ángeles Cancino y el maestro Javier Galicia de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con la doctora María de Jesús Medina, la doctora Lucía Núñez, en organizarnos para discutir eventos que no son transversales. Entonces, agradezco mucho que, pues, su presencia en primer lugar y en segundo, pues el que hayamos logrado reunir a este grupo de expertas para hablar sobre un tema tan actual, tan polémico, que quizás está un poquito hecho de lado porque nos hemos ocupado en otras cosas que nos han sido prioritarias por el tema de la pandemia y otros más. Pero sin duda, esta ley ha resultado ser muy novedosa. Está en una etapa de preparación para que entre en operación y creo que es muy buen momento para que la academia haga este tipo de críticas que pretendemos que sean constructivas, ¿no? Y cuando se habla de bancos de ADN, de bancos genéticos con uso forense, creo que todos estamos de acuerdo en que es muy útil que existan, ¿no? Es muy útil y una de las áreas en donde se está pidiendo que existan es, por ejemplo, para la localización de personas e identificación de cadáveres, ¿no? Cadáveres cuya identidad se desconoce. Ya sea, y también conociendo a las identidades de sus familiares. Eso sería muy útil, pero el que se plantea ahora la creación de una base de datos de información genética con estos fines nos dejó en un principio descolocados sobre, bueno, y todas las otras necesidades que estamos viendo desde hace mucho tiempo y que no se pueden ejecutar. Yo creo que una parte de las políticas públicas en materia forense tendrían que enfocarse antes de sacar nuevas medidas en ver qué es lo que nos hace falta en concretar. Entonces creo que eso también habría que abonar en esta pregunta que has planteado desde un principio sobre las dificultades técnicas. Si ya teníamos dificultades técnicas para crear las otras bases de datos que necesitamos tanto para la persecución de todos los demás delitos, porque no tenemos dinero suficiente, porque no existen laboratorios que se den abasto, porque nos hace falta personal, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un reto más. Yo hasta ahí lo dejo porque quiero decir otras cosas después. Gracias. Sin duda, ¿no? Hay mucha discusión y mucho debate que nos deja esta ley y por eso estamos acá ahora. Yo, retomando lo que nos han dicho nuestras invitadas panelistas,
creo que una de las preguntas que está relacionada justo más allá del operativo y lo técnico, que regresaremos a ese punto en este conversatorio si nos da el tiempo, es, yo me pregunto, ¿cuáles serían los retos derivados de que esta norma, de que esta ley ya vigente, como dijo Zoraida, señala que la recolección de la muestra de ADN es voluntaria, pero cuando hay ausencia de consentimiento, la muestra puede ser requerida, nos dice la ley, por el Ministerio Público a través del juez de control. Esto causa, digamos, algunas inquietudes, ¿no? Por lo menos desde los derechos humanos y otras disciplinas. Y por ello es que lanzo la pregunta para que ustedes nos digan qué es lo que opinan sobre estos retos de cómo poder efectivamente recolectar la muestra de ADN en distintas circunstancias, ¿no? Y sobre todo también cuando son menores de edad, que pareciera que están borrados de la ley los menores de edad también en este y en otros temas. ¿Quién quiere contestar sobre esta pregunta de los desafíos de cómo recolectar la muestra que cuando no hay consentimiento? Así la doctora Patricia. Gracias. Cuando se trata de víctimas o de victimarios, creo que no es tan difícil asumir que se tome la muestra o que sea solicitada por un juez. Sin embargo, cuando estamos hablando del sector de la policía o de los servidores públicos, el decir que la participación es voluntaria es algo como poco preciso, es un tema como ambiguo y poco claro. Es decir, voy a supeditar darle el empleo a un policía si me da la muestra. Si no me da la muestra, no le doy el empleo. El que no dé muestras va a ser un sospechoso. El que sí demuestra para el perfil genético va a tener algún privilegio sobre el que no la dé. Como que esta parte de decir es voluntaria, me queda claro que para la víctima es esencial y tenemos un problema, me dirá Vivet también al respecto, tenemos un problema porque en los desaparecidos y las familias piden que su DNA sea estudiado para ver marcadores y no hay dinero para hacerlo. O sea, ya tenemos ahí una herida abierta que no podemos sustentar y no podemos alimentar esas bases de datos de lo que tiene Banabim. O sea, nos falta dinero para eso. Pero ahora vamos a generar una necesidad económica sobre gentes que son inocentes. Y ahí veo yo otro punto. O sea, ¿dónde está la presunción de inocencia? Es decir, le voy a tomar a todas estas personas un perfil que va a estar ahí por si acaso un día te acusan de algo, por si te buscan. Es cierto, hay elementos infiltrados por todos lados que pueden cometer delitos, pero el hecho de tener un puesto dentro de la policía, de la seguridad pública o privada, en el Ministerio Público y demás, hace que mi perfil esté ahí guardado por si acaso un día soy acusado. Yo creo que eso va en contra de la presunción de inocencia de los individuos. Gracias, Lucía. Hay más comentarios, ya vi. Sí, muchas gracias, Patricia. Nos deja mucho y queremos en ese sentido darle el uso de la voz a Vivet. Si quieres, el micrófono. Gracias. En efecto, hay mucha ambigüedad en el documento sobre cómo se va a hacer el reclutamiento de los donadores de muestras, de los donadores voluntarios. ¿Cuál es la experiencia en otros países? En el Reino Unido, por ejemplo, la construcción de una gran base de datos para uso forense y para la investigación criminalística se ha hecho tomando muestras de hisopado bucal de gente desde alguien que se pasa un alto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Cómo va qué constituye una donación voluntaria? Esto también va a impactar en la estructura de la base de datos. Sabemos, y quizá me estoy adelantando a una pregunta que estoy segura que Lucía nos va a hacer sobre los dilemas éticos de las bases de datos. El perfil de la población que dona la muestra va a introducir un sesgo inherente
en la estructura de la base de datos. ¿Quiénes van a donar la muestra? Quienes donen sus muestras o quienes sean reclutados u obligados, no sabemos todavía cómo, para donar su muestra, van a ser la población más representada en esa base de datos y por lo tanto aquellos que van a tener una mayor probabilidad de aparecer como una coincidencia, una confronta positiva en alguna búsqueda criminal. Entonces, esto hay que tomarlo siempre en cuenta. Cualquier construcción de una base de datos supone un sesgo. Probablemente sea un sesgo de clase, si a quienes se está tratando de reclutar para donar sus muestras son policías, y quienes se van a amparar quizás para no dar una muestra son funcionarios públicos, ¿no? Entonces creo que hay que también tomar esto en consideración sobre cómo se va a estructurar esa base de datos y qué características va a tener. Eso es como, me parece muy importante porque la ley sí nos dice, y nos va a llevar a otros problemas que seguramente se van a abordar aquí en el conversatorio, que las personas a quienes se va a tomar la muestra son personas procesadas, imputadas, sentenciadas, ¿no? Con sentencia ejecutoriada, pero también con quienes hayan declarado su culpabilidad. Víctimas, ¿no? Que además es otro rango, víctimas, que habrá que luego hacer otra pregunta, ¿por qué aquí mismo están las víctimas, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Servidores públicos y elementos de las instituciones de seguridad ciudadana, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tiene ahora el uso de la voz Zoraida y después Garbiñe hasta por unos 7 minutos para que podamos seguir dialogando. Ya, decía yo, gracias. La ley tiene como objeto, se ocupa de varios tipos penales. Yo creo que hay que regresar a eso porque se trata de conformar varias bases de datos, como ya se está anotando, respecto de la comisión de ciertos delitos. El artículo primero habla del homicidio, lesiones, privación de la libertad personal con fines sexuales, incesto, secuestro, violación, estupro, violación ilegal de la libertad y feminicidio. Eso es lo que ha quedado definido en la ley. Yo en primer lugar diría, bueno, el objetivo de la ley se planteó como una creación de una base de datos, la regulación de la creación de una base de datos bajo una perspectiva de protección de víctimas mujeres, niñas, adolescentes. Entonces, de lo que se trataba es de enfocar la perspectiva hacia delitos en los que ellas solemos ser las víctimas. Y hay ciertos delitos en los que no encuentro yo muy bien cuál es precisamente esa relación en el que haya abuso, como para que se tenga o haya una cierta inclusión de esta prueba genética. El delito de homicidio, de lesiones, el de secuestro, por ejemplo, que también se coló sin mucha explicación sobre qué tenga que ver con perspectiva de género. Pero bueno, digamos que ahí está planteado qué delitos son. Yo me pregunto sobre eso, por qué no se incluyeron otros tipos penales que son más adecuados a la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México, como es el abuso sexual, el acoso sexual y la violación, abuso sexual y acoso sexual cometido en contra de menores de 12 años. Esos tipos penales existen en nuestro Código Penal y no se incluyeron en esta gama. Y sí se incluyeron el de homicidio, el de lesiones, el de la privación ilegal de la libertad, el del incesto y el del secuestro, que yo le encuentro un poco ya más de separación para los fines de esta ley. Y eso tiene que ver mucho con lo que ya nos decía Patricia sobre la posible violación del principio de presunción de inocencia. Quiero decir, parece justificado que existan este tipo de bases de datos en donde se puede identificar a las personas bajo un argumento de interés del Estado de poder perseguir los delitos con las mayores herramientas en algún momento. Pero si del otro lado de la balanza existe también el derecho de las personas
a su identidad, a su integridad física, a la presunción de su inocencia, al no, al no imputar o al no imputar a sus familiares de la comisión de ciertos delitos. Entonces el derecho siempre tiene que ver cómo balancear la no intromisión en este tipo de derechos que son personales y que son fundamentales. Entonces creo que ese es un gran reto en la toma de la muestra. Y este tema de la toma de la muestra sí lo tendríamos que dividir en el tipo de bases que se están proponiendo que se creen. Por un lado, como dices bien, se propone la creación de una base de datos de personas, por un lado, imputadas. O sea, basta con que sean señaladas por el agente del Ministerio Público como que pudieran haber cometido un delito. Todavía no se tiene una declaración judicial. Después, las procesadas, en donde ya hay una declaración judicial de una vinculación al proceso, y después las sentenciadas. Entonces, por ejemplo, en la ley sí se dice que las procesadas estarán en esa base de datos hasta que no haya sentencia definitiva. Si hay sentencia absolutoria, se le retira de la base de datos. Si es una sentencia condenatoria, se quedan en la base de datos. Pero no se responde cuánto tiempo se van a quedar en esa base de datos. Una persona que ha compurgado una sentencia, con eso termina su deuda con la sociedad. Y parece que si se quedara sus datos genéticos en esa base de datos para siempre, entonces se le está imponiendo una sanción adicional, una pena adicional que la va a estigmatizar, que es algo contra lo que todos, el derecho internacional, el derecho común y el derecho constitucional se ha pronunciado siempre, ¿no? No se puede, una persona sentenciada termina con con la ejecución de la pena, en el momento en que terminó con la ejecución de la pena, y el que se le siga estigmatizando con el tiempo es una penalización que no tiene justificación jurídica. Entonces, esto es el peligro que podría implicar el que quede su nombre en una base de datos como esta, y no se dice nada en la ley al respecto. Y eso me parece que es muy, pero muy sensible. La otra es las bases de datos de servidores públicos que bien dicen, a ver, pareciera que un servidor público, como puede ser un policía, o las personas que pertenecen al gabinete de la jefatura de gobierno, como la propia jefa o jefa de gobierno, quizás perderían su empleo por no prestar, por no consentir en dar su muestra. Bueno, no se dice así, pero se entiende que forma parte del proceso de admisión, porque junto con esta ley se reformó por ahí otra que tiene que ver con la seguridad ciudadana en México, en donde se establece que en el expediente que se cree de cada policía, ahí se incluirá el consentimiento informado del policía en la toma de su muestra. Y si no ha querido dar su consentimiento informado, es decir, si no ha querido dar su muestra, ¿qué sucede? No lo dice ni esa ley ni la otra que se ha reformado. Las personas que son policías y que prestan servicios en seguridad privada, pareciera que también fuera un requisito para pertenecer a la seguridad privada y poder tener el empleo. Pero tampoco se establece hasta cuándo y de qué manera se protegerán esos datos que me parecen no solo personales, sino sensibles. Y la otra base de datos es la de las víctimas, que en la ley se refiere a que estarán las víctimas de secuestro, violación, estupro y feminicidio, ¿no? Pero, igual nos dejan así, como a mí por lo menos me dejan un poco descolocada de por qué se incluyen a las víctimas de secuestro. ¿Por qué tendría las víctimas de secuestro en la Ciudad de México de ingresar a esa base de datos? Yo lo pongo como una duda, porque no encuentro la explicación y no nos lo dice la ley, ni se justificó en la exposición de motivos de la ley. Y no se incluyeron, como ya les decía yo, otros tipos penales que me parece que estarían más puestos en razón, como el abuso sexual, el acoso sexual, la violación, abuso sexual y acoso sexual cometido en contra de menores de 12 años de edad. Entonces, bueno, yo hasta ahí me quedo con este comentario para dar pie a que seguimos platicando. Yo quería comentar algo de lo que dices, pensando que tenemos muchas preguntas, ¿no? Respuestas, pero también no hay respuestas a ciertos planteamientos. Y estaba yo pensando en esto de buscar respuestas que
ingresar los delitos de acoso y de abuso, ¿no? Cuando es abuso a menores, pues ya es violación equiparada, digamos, ¿no? Entonces, creo que sería, estoy pensando en voz alta con ustedes, sería como graves y me parece que están ingresados y los delitos que tienen más trascendencia, o sea, como el feminicidio, la violación, que tienen alto nivel de repudio, ¿no? Y ahí metieron otros que no tienen que ver con solamente con el que sufren las mujeres, sino que es, como dices tú, la privación ilegal de la libertad y que justo habíamos comentado en algún momento que la privación ilegal de la libertad con fines sexuales finalmente es un tipo vigente, porque existe ese, que trae reminiscencias de lo que era el tipo penal de rapto, ¿no? Que es un delito que generalmente sí sufren las mujeres y niñas, ¿no? Que sí son víctimas. No lo sé, me parece como tu pregunta muy interesante porque no sabemos justamente cuál es el criterio para ingresar ciertos tipos penales y otros no. Mi primera reacción es que son los más de alto impacto, los más repudiables, ¿no? Aunque también luego si analizo el estupro, a mí me causa como mucho cuestionamiento porque tampoco el estupro, digamos, entraría en estos. Pero bueno, Garbiñe, ¿nos quieres comentar al respecto? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Yo creo que parte de por qué justo se incluyeron estos delitos tiene que ver un poco con, bueno, tú nos hiciste favor, Lucía, de darnos los antecedentes de cómo surge esta ley, pero hubo también un antecedente en las noticias muy importante. ¿Se acuerdan del hecho que sucedió de la mujer que fue presuntamente violada por 4 policías? Entonces, de ahí es que derivaron una serie de protestas y de ahí es que parece que la ley da respuesta a esas protestas, ¿no? Por eso también en la exposición que nos hacías, pues justo se habla del manejo político, ¿no? Del tema. Entonces, pues ahí por eso me queda claro que justo se incluyó el tema de que a los servidores públicos, a los policías públicos o privados, se les tome la muestra derivado de este caso. Y también, pues, por qué va enfocado a, sobre todo, la violencia contra la mujer. Que yo ahí sí, pues, me planteo el dilema, ¿por qué tendría que ser solamente para la mujer? Porque si fuera solamente para la mujer, entonces tendrían que incluir los delitos que decía, muy bien señalaba Zoraida, o si hacerla con un margen más amplio, no con una sola justificación de violencia de género, sino decir, bueno, pues como va a ser para todos por igual, pues entonces por eso es que incluyó secuestro, porque va a ser para incluir a los hombres. Entonces ahí como que no queda muy claro ni siquiera cuál fue la perspectiva, si para toda la ciudadanía o para dar respuesta explícita a la violencia de género. Y la misma exposición de motivos de la ley, pues también ahí tiene un sesgo, porque cuando habla de violencia sexual, digo, sabemos que la mayoría de las personas que la sufren, pues son mujeres, pero explícitamente en la página 5 de la exposición de motivos dice, la violencia sexual es un abuso perpetrado por un varón. Entonces ya se da por entendido que solamente los varones generan actos de violencia sexual, ¿no? Cuando también hay mujeres que pueden violentar a niños, violentar a adolescentes varones y también violentar a niñas y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que yo, ese sesgo, entiendo, por supuesto, que ante tantísimos casos de violencia de género, pues se quiera dar una atención prioritaria, pero a mí sí me gustaría como que la ley fuera explícitamente para todos, ¿no? O sea, el enfoque fuera para hombres y mujeres, porque todos los ciudadanos sufrimos, pues lamentablemente, casos de violencia, de pues cada vez suben más los índices de secuestro, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí sí se tendría que tomar bien esa decisión hacia dónde enfocar la ley, ¿no? Y creo que eso es lo que le faltó. Al incluir esos delitos, pues falta darle una justificación más fuerte de por qué. Y me quiero regresar a un tema que señalaba Vivet, porque ella mencionó el caso de Inglaterra. Y sí, el Reino Unido tiene esta amplia experiencia en haber hecho esta base de datos y el banco de muestras. Y la exposición de motivos hace mucho énfasis, como 2 o 3 veces señala una sentencia que es paradigmática, la sentencia S. Marper contra Reino Unido. Precisamente es una sentencia en donde 2 imputados de un delito demandan frente a la Corte Europea de Derechos Humanos a Inglaterra, al Reino Unido, por el manejo de su muestra y su información genética. Uno de los que demanda al Reino Unido es un menor de edad al que recibió una condena absolutoria, se le acusa de un robo que a la mera hora y se le toma la muestra de ADN
y luego ya se le absuelve y entonces él reclama, bueno, entonces, ¿por qué mi información genética sigue ahí en la base de datos? Y Reino Unido contesta, pues nosotros lo tenemos previsto de que no se destruya, a diferencia de otros países en donde una vez que ya se tiene una sentencia absolutoria, se acaba destruyendo la información. Y el otro caso es de una persona que su novia lo acusa de violencia y como ahí acaba siendo un delito por querella, entonces la novia retira la denuncia y entonces también este imputado Marper dice, bueno, pues al final de cuentas, pues si ya ni siquiera está la denuncia, ¿por qué sigue mi información guardada? ¿No? Entonces ahí entra un gran dilema que también señalaba Zoraida de por cuánto tiempo se debe guardar la información. Aunque bien dice esta ley que, bueno, se retirará la información cuando la sentencia sea absolutoria, pero bueno, pues está toda esta parte de, bueno, y cuando es condenatoria, vale la pena destruir esta información, pero y si la persona, siempre queda la cuestión, y si fuera reincidente, entonces pues ya se perdió toda esa información, todo ese presupuesto que se asignó para tomar la muestra, guardarla y todo, y si esa persona, bueno, sale de la cárcel y vuelve a cometer un delito, entonces al final, pues muchos dirían, bueno, pues qué mejor que se guarde esa información para luego cotejarla. Pero por el otro tema que decía Zoraida, pues ahí está la parte de derechos humanos, ya cumplió esa persona con su deuda social, entonces no tendría por qué estar esta información, ¿no? Entonces ahí es un tema que ni siquiera en muchas partes del mundo se ha podido resolver, ¿no? Se queda esa parte de la guardamos para el futuro y prevención del delito o se destruye toda la información. Y el tema de los menores de edad que señalabas, Lucía, pues al final de cuentas, pues para nada se habla sobre el tratamiento de los menores infractores. Si de por sí, por ejemplo, la edad siempre es cuestionada, la de los menores infractores, de cuánto tiempo tienen que estar, etcétera, pues ahí, por ejemplo, cuando ya cumplen su condena, bueno, pues ¿qué pasa ya cuando se convierten en mayores de edad? ¿Se debería guardar la información? No se habla nada sobre un asentimiento, porque debe haber un tratamiento distinto del consentimiento del adulto que del asentimiento del menor, ¿no? Entonces, pues por supuesto que ese tema grandísimo la ley no lo señala, ¿no? Entonces, y por ejemplo también si hubiera una persona adulta pero incapaz, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una persona en un brote esquizofrénico acaba matando a alguien, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues cómo está toda la parte de la inimputabilidad, pero y entonces esa muestra se guardaría o no se guardaría porque no dio un consentimiento pleno y autónomo, ¿no? Entonces, todo eso queda ahí en una nebulosa. Sí, creo que si alguien más no quiere intervenir sobre esto, creo que a mí también me genera mucho. Vivet, adelante. Perdón, pero me diste pie. Súper bien. Solo algo que me faltó mencionar y que creo que es importante. Muy rápidamente se pasa en el documento, se mencionan algunos antecedentes de este tipo de bases de datos y se menciona Plataforma México. Creo que es importante reconocer que esta no es el primer esfuerzo de crear una base de datos de este tipo, ¿no? Plataforma México a nivel federal recogía datos y muestras, datos biométricos, incluido muestras para extracción de ADN de toda su plantilla, digamos, de trabajo. Me tocó presenciar la toma de muestras de policías federales y de sus datos biométricos como parte de una rutina de inclusión de información en esta plataforma. Entonces, una pregunta que a mí me surge es, ¿cuál es la diferencia entre esta propuesta y lo que ya existía como en Plataforma México? Creo que una posible avenida es que Plataforma México no le daba tanta centralidad al ADN. Plataforma México estaba a nivel federal. Esta va a ser a nivel local. También me pregunto sobre qué utilidad va a tener una base de datos tan local cuando sabemos estadísticamente y por las historias de vida de las mujeres que han sido atacadas y todos los cuerpos que se encuentran en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué tanta interoperabilidad va a haber entre esta base de datos y otras que no estén circunscritas a la Ciudad de México?
¿no? Los criminales no operan con las fronteras políticas de los intraestatales, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena nada más recordar que no es el primer esfuerzo de este tipo. También surge ahí la pregunta sobre la duplicación de esfuerzos. ¿Qué pasó con toda esa información de Plataforma México? Cambio de sexenio y ¿qué pasa con esa infraestructura que se había creado? ¿No? Ya no se va a utilizar. Quizá muchos a quienes se les va a requerir una muestra ya donaron su muestra o ya están sus muestras incluidas en Plataforma México. Entonces, ¿cómo se van a comunicar estas bases de datos? Eso es una pregunta abierta y pasa muy rápidamente el documento mencionando a Plataforma México solo como un antecedente. Sí, la duplicación de recursos, ¿no? De esfuerzos, creo que también está el Banabim, ya había hablado un poco Patricia sobre eso, ¿no? Y aquí se incluyen también a las víctimas y que pareciera que generamos, perdón, lo veo así, estructuras, leyes que tienen que contemplarse con cierto presupuesto para que haya un banco, que también lo mencionaba Patricia, que sea funcional, ¿no? Con todos los requisitos, los laboratorios, las cadenas de custodia, en fin, creo que hay muchos retos que están pendientes y que nos dejan muchas inquietudes. Y esto nos lleva también, ya entramos un poco al aspecto o mucho de lo ético, ¿no? Que abrió Zoraida, sobre estos dilemas de permitir que se ingrese al banco de datos de ADN a personas imputadas, sin sentencia, ejecutoriadas, y las repercusiones en materia de derechos humanos sobre la violación al derecho de reinserción, de prohibición de penas de autor, ¿no? Porque pareciera que estamos penalizando por el hecho de ser, la trascendencia de la pena al no agotarse con la sanción de cárcel, que es algo que postuló muy bien Zoraida, y creo que son temas muy delicados de derechos humanos y que desde la perspectiva feminista también es importante que abordemos, sobre todo, y me llamó mucho la atención tu comentario, Garbiñe, cuando se plantea en una ley una visión, me parece, heterosexual de la violencia, ¿no? Porque no se habla de los hombres como aquellas personas que atacan a las mujeres, que efectivamente las mujeres sufrimos en su mayoría por medios sexuales de esta violencia masculina, ¿no? Sin embargo, me parece que al enunciar una ley estamos rehaciendo, ¿no? Este relato en el que los hombres son los agresores y no estamos pensando en otras formas de violencia que también ejercen otros sujetos con distintas identidades de género, con distintas orientaciones sexuales, y que estamos todo el tiempo invocando justo a esta relación heterosexual, ¿no? En la que el hombre, macho violador, ¿no? Abusa de la víctima mujer, ¿no? Y ahí como que creo que se fijan identidades en las normas, y más allá de que además también se penaliza el ser, ¿no? No es un derecho penal de actor, digamos, perdón, de acto, sino de autor, y eso es como muy grave. Yo creo que la siguiente, si no tienen más que contar sobre esta cuestión, sobre dobles sanciones, yo quisiera preguntarles sobre las medidas de seguridad y la protección de datos que tendría que tener o que tendría que contemplar esta ley, ¿no? Y si están expresadas en el documento, en el cuerpo de la propia ley, o qué haría falta. No sé si fue clara o más o menos. Sí, okay. Entonces, para quien quiera intervenir con esta pregunta que les lanzo. ¿Quién? Patricia. Perdón, creo que tenemos una opinión al respecto, varias de nosotras, pero definitivamente tiene que ser una forma clara, muy profesional, muy cuidada de gobernanza del manejo de la base de datos. No puede ser que yo llegue con mi USB y me lleve los datos a otro lado. ¿Dónde van a estar? ¿Quién va a cuidar que eso no sea copiado, que no sea cambiado, que no por una propina me cambien el expediente 25 por el 32? ¿Quién va a controlar verdaderamente que no se tenga acceso a esa información para otros fines? Sí está contemplado en la ley, pero no está dicho cómo se va a cuidar esa información de identidad
para que estrictamente sea utilizado para los fines para los que fue tomado y para ninguna otra cosa más. Entonces, eso es difícil en este momento en donde hay hackers por todos lados, en donde se pueden bajar las bases de datos, duplicarlas, mandarlas por todos los medios electrónicos. ¿Cómo vamos a hacer para que sea útil, pero que a la vez esa información pueda ser compartida con otros estados, con el resto de la República, para que pueda de veras hacerse una comparación entre las personas? Entonces, yo creo que eso requiere de un esfuerzo, de una integridad, de una limpieza en el procedimiento y desde luego la absoluta seriedad de que eso va a estar custodiado todo el tiempo que vivan esas bases de datos. Yo no sé qué ha pasado con las otras bases de datos que comentaban o qué pasa con el Banabim, si somos compatibles o no. Vamos a estar duplicando información y con la de otras organizaciones que también tienen bancos de información de identidad, pues eso tiene que ser súper custodiado, pero no está dicho cómo, dice que se va a hacer. No está dicho cómo y no es nada fácil hacer eso. Es lo que podría decir. Yo no sé cómo, pero sí sé que guardar bases de datos implica un esfuerzo enorme y de veras casi una secrecía en la custodia de esa información. Gracias, Lucía. Otro de los puntos, digamos, en lo que abordamos más temas que a mí me deja dudas, ¿no? Porque no está en la ley, ¿no? Y que creo que en la práctica, y que tiene que ver con la práctica de cómo se pone, cómo se ejecuta, cómo se va a ejecutar una serie de prescripciones que enuncia la ley, es que lo que tiene que ver, y ya lo decía Zoraida, con esta base donde se guardan los datos de ADN de vigentes de las personas, como ya dijimos, desde imputadas hasta procesadas, y que estarían vigentes por un determinado tiempo que no menciona la norma, pero hay otra característica que es cuando se cancelan, ¿no? O sea, tiene que haber un procedimiento de cancelación por parte del juez. Y luego hay un tercer elemento que contempla la ley que dice, y también se va a quedar ahí la información, y se los quiero preguntar por lo delicado que es la información, que me estoy enterando, yo no sé de esos temas, pero ustedes que son las expertas que me han dicho que es muy importante tener una seguridad, que son datos de suma importancia, súper privados, que hay que manejar con toda el cuidado. Nos dice que cuando no hay una orden judicial, ¿no? De cancelación, también se presumen vigentes. O sea, yo en este país con la burocracia, ¿no? En COVID-19, me imagino que puede existir, ¿no? Y también se los pregunto, una violación a derechos cuando al juez, ¿no? Ya hubo una sentencia absolutoria, pero al juez se le pasa mandar el oficio de cancelación, porque tiene que haber una cancelación expresa. Nos está contemplando la norma que serán vigentes cuando no hay un oficio de cancelación del juez. Entonces me parece también grave como sujetarlo a algo burocrático. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque no solamente son los cancelados y los vigentes, sino los que no son cancelados, pero que están ahí, o sea, sin un tiempo determinado. Sí, Vivet, y luego Garbiñe. No, quedó... Yo te pedí la intervención desde hace rato porque quería Perdón, Marichuy, tienes razón, además sí, no has hablado. Tienes razón, quería disculpa, añadir una disculpa. justo, en principio agradecer, ya no me voy a tener en tanto, una disculpa por esta situación, pero quería justo abonar a lo que ya decía la doctora Greter, en el sentido de que se habla de cancelación, pero no se plantea para nada bajo qué supuestos, para nada. Dice autoridad competente y hay muchas autoridades competentes en esta ley, pareciera que y no se fijan bien responsabilidades. Y de cualquier manera, lo que dice la doctora Greter en cuestión a la protección de los datos que ya anunciaba, no sé si fue la doctora Zoraida o la doctora Vivet, quienes señalaban que son datos no solamente importantísimos por nuestro derecho a la privacidad y a la privacidad respecto de la identidad genética, y ya después otros problemas si queremos o no saber qué hay en nuestros genes, ¿no? Eso fue un poquito antes de las
que pertenece a las preguntas éticas, ¿no? Y eso es una discusión importante. En México, ustedes saben que las bases de datos del INE estaban en Amazon, fueron ofrecidas a la venta. Entonces, lo que dice Patti la doctora Greter, es muy importante respecto de qué nivel de confianza o de fiabilidad también en la capacidad científica de quienes están en las instituciones podamos depositar para que, ya sea de manera voluntaria, entregar mi información. Realmente, aunque tuviera la voluntad, estaría confiada. ¿Irían estos datos? ¿Cuál es el tipo de garantía? No se establece en ninguna parte de la ley. Y eso es de suma importancia. Y sé que haremos referencia a experiencias comparadas, pero aprovecho que la doctora Vivet García ya anunciaba la experiencia de Reino Unido, pero por ejemplo hay la experiencia de Islandia, ¿no? Un proyecto de CODE y el proyecto del genoma islandico, una población ideal para llevar a cabo investigación genómica. ¿Qué sucede? Mediante una ley en 1998 permitió esta creación de bases de datos nacionales para datos médicos, muestras de ADN y genealogía. Pues después, en el año 2000, se encontró que se dio acceso a una empresa biomédica de todas estas bases. Es decir, un acceso no consentido de las personas que integraban esa base de datos. Entonces, sabemos que, no quiero decir los niveles de confianza o que seamos un país peor o mejor que Islandia, pero la seguridad, las medidas de seguridad, ¿qué es lo suficientemente seguro? ¿Cómo garantizamos esa expertise y ese grado de confiabilidad? Yo no sé si en las bases de datos previas de la doctora Greter, creo que participaba en una, si se tenían esos controles estrictos de seguridad, si eran suficientes, si eran adecuados, porque también tenemos la certeza de que el anonimato completamente no es posible, o que me diga la doctora Greter si me equivoco. Entonces, es por ahí quien está controlando precisamente. No sabemos si siempre va a utilizarlos para los intereses para los cuales voluntariamente se dieron. Ya no quiero decir donación voluntaria porque es un pleonasmo. La donación es, y si no hay voluntad, no hay donación. Entonces, realmente me preocupa el potencial uso que pueda hacer una persona ya por seguridad o por razones que ya lo anunciaba la doctora García también, de estigmatización y discriminación hacia poblaciones. Y ya era parte de lo que quería comentar respecto a lo que menciona la doctora Greter. Garbiñe, sí. Gracias, pero antes no querías decir algo, Vivet, porque por alusiones. Estaba antes. Quizás directamente, Garbiñe, si vas a hacer un comentario directo a eso, adelante. Yo iba a hacer como algo un poquito paralelo. Perfecto. Y es que, bueno, yo quiero también hacer énfasis en lo que decía la doctora Greter, porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero si ya está previsto una serie de cuestiones tecnológicas, ¿cómo va a haber hackers? Y sí, lamentablemente vemos que con todas las cuestiones de seguridad sigue habiendo, no sé si se acuerdan de hace 2 años que hubo un escándalo igual en el Reino Unido, porque unos hackers hackearon a los hospitales y hackearon los expedientes clínicos. Y entonces los tenían secuestrados y era, si usted quiere consultar el expediente clínico, necesita depositar tantas bitcoins en tal cuenta, ¿no? Entonces, pues, o como se manejan las bitcoins. Entonces, al final de cuentas, sí seguimos viendo que el tema tecnológico, además de, bueno, de todo este tema ético, de la confianza en las instituciones, todo lo que comentaba la doctora María de Jesús, pero al final de cuentas, pues el tema tecnológico es fundamental, ¿no? Esta parte de evitar estos hackers y evitar también que las muestras puedan ser
confundidas o dadas unas por otras, que ya ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, el Banco de Datos Genéticos argentino, que siempre había tenido muy buena fama por toda esta cuestión de poder encontrar a los desaparecidos de la dictadura argentina, y bueno, luego a los hijos y nietos, ya los nacidos en cautiverio durante 1976, pues ya también se ha visto envuelto en escándalos, ¿no? Donde el año pasado hubo uno muy sonado, donde un chico que había sido reconocido como desaparecido y se había por fin encontrado con su abuela, pues a la mera hora resulta que no, que fue más bien un manejo político. Entonces, bueno, todos estos bancos no están exentos de que pueda haber este tipo de confusiones, tipo de manejos políticos, tipo de cuestiones en donde alguien altere el orden. Entonces, eso tiene que quedar sumamente claro y sumamente claras quiénes son los responsables, como también bien decía María de Jesús, con respecto a esta información. Y luego un tema que quiero dejar ahí apuntado, porque justo esta semana acaban de dictarle, creo que como 15 sentencias al famoso asesino Golden State Killer. Últimamente se ha estado hablando de él porque es una persona que estuvo cometiendo delitos de violación y de homicidio durante los años 70 en California, en Estados Unidos, y justo se acaba de determinar que es culpable de múltiples homicidios, y él ya se declaró también culpable y ya pidió perdón y todo, pero bueno, creo que le tocan como 15 cadenas perpetuas. Bueno, pues este caso es muy llamador de la atención porque en 2018 se cotejó la base de datos forense con una base de datos comercial. Entonces, Ancestry.com, que es esta base de datos en donde la gente se hace una prueba genética para saber quiénes son sus parientes, a lo mejor en otra parte del mundo, o para encontrar su ancestría y decir, bueno, pues yo tengo X porcentaje de chino, de ruso, etcétera. Entonces, lo que pues es una base de datos donde el consentimiento es solamente para cuestiones, para estos fines muy concretos, pues bueno, pues acabó cotejando con la base de datos forense. Y así es como se dieron cuenta los investigadores que un pariente del Golden State se había hecho esta prueba de ancestría, y entonces acabó dando el match, y por eso fueron cercando a los parientes hasta que dieron con el Golden State Killer. Por supuesto que los familiares de las víctimas pues dicen, por supuesto, todas las herramientas que estén disponibles, pero eso nos viene otra vez a cuenta el tema del consentimiento, de hasta dónde están estos límites de doy mi muestra para una base de datos genética, y esta información cómo se va a seguir usando, hasta cuánto tiempo, etcétera, y en qué momento se conecta con estas personas, los primos, pues que ni habían cometido ningún delito, acaban siendo parte del elemento que da pie para que se encuentre el Golden State. Entonces, es un tema que bastante controvertido en el mundo. Con Vivet y luego Patricia. Yo quisiera ofrecer un contrapunto a las últimas dos intervenciones. Creo que todas esas discusiones son importantísimas, son dilemas éticos, nos hacen preguntarnos cuestiones sobre infraestructuras compartidas, un uso, infraestructuras creadas para un uso que luego acaban siendo reclutadas para otro tipo de uso. Sin embargo, mi visión más pesimista para el contexto mexicano es que no estamos todavía en condiciones de tener ese tipo de discusiones, desgraciadamente. Creo que esa discusión opera sobre la existencia, en efecto, de bases de datos, sistemas tecnológicos, bancos de muestras que están gobernados, bien, pues que existe alguna regulación robusta, que puede ser cuestionable o no, que son infraestructuras que exceden temporalmente administraciones políticas, ¿no? Desgraciadamente, creo que no soy abogada, entonces no uso bien, creo que la terminología. Cuando se avanza una ley como la que estamos discutiendo, de ahí no se traduce inmediatamente la materialización de una infraestructura. Y les quiero leer simplemente
como que el resumen de una investigación que hizo Steve Fisher sobre un sistema electrónico que se lanzó en 2015 por el gobierno de la Ciudad de México, que dice un sistema que iba a articular el trabajo de policías, peritos y ministerios públicos para mejorar su capacidad de investigación y resolver más crímenes. Y él relata la historia de cómo falla este sistema, ¿no? Entonces muestra una serie de contratiempos que son el mismo tipo de contratiempos que hemos venido observando en el intento de implementar las tecnologías del ADN en muchas dependencias gubernamentales en la Ciudad de México, que son, pues el sistema no existe, la computadora no jala, la base de datos pues en realidad se llena a mano y en una hoja de Excel. Hay que imprimir el perfil genético, que un actuario lo lleve de una oficina a otra oficina, y entonces allá el de la otra oficina, cuando tiene tiempo, vuelve a ingresar el perfil genético a mano. Generan un chorro de errores humanos, es decir, no existe ese aparato tecnocientífico sobre el cual estamos discutiendo si hay hackers que pueden entrar. No hay donde hackeen los hackers, pues, ¿no? Entonces, creo que no aún, ¿no? Entonces, creo que, o en muy pocos lugares, ¿no? Donde hay una infraestructura y hay recursos y hay voluntad política y de los peritos expertos que están ahí, ¿no? Creo que no es algo extendido y que hay que pensar, quizá estoy siendo muy pesimista, pero que quizá antes de preguntarnos qué tipo de consecuencias éticas, o además de preguntarnos qué tipo de consecuencias éticas o implicaciones respecto de la identidad, privacidad, confidencialidad, ¿va a ser operativa? ¿Cómo va a ser operativa? Primero que sea operativa y luego vemos qué está pasando. O para que sea operativa, además introducimos criterios para que sea operativa y además confidencial, y etcétera, ¿no? Solo lo dejo ahí como la visión de en el momento pesimista. Marichu y luego Patricia otra vez. Bueno, justo, no creo que exista una discrepancia, ¿no? Pero como nos invitaron a hablar de los posibles retos o desafíos, claro, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, pues dame los elementos para poder tener ahora sí prácticamente estos problemas. Y justo me refería a esos problemas prácticos, ¿no? Que ahora ya los tenemos, como lo dice bien la doctora Vivet García. Hoy en día, que exista esta ley, como que genera en el imaginario que ya tenemos toda una infraestructura, ¿no? Y esto va a ser aplicable. Bueno, como dice, es un paso. Sin embargo, a mí sí me parece que es muy riesgoso la manera en cómo han abusado de esta información o cómo sea la hipérbola que ha generado esta ley, e incluso falsas expectativas para quienes realmente son víctimas de delitos y como somos las mujeres que lo sufrimos en México. Entonces, eso claro que es un abuso en el uso de la palabra genética ya de entrada o de conocer los genes a través de una muestra. Hay muchísimas malas interpretaciones, ya no se diga científicas. Y aclaro, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora García, no lo tenemos, entonces, pero si de existir hay posibilidad de errores, de malas interpretaciones. Eso también se tiene que decir y se tiene que informar bien, ¿no? Y hay una pésima representación de precisamente qué es un de genes. Ahí tenemos que ahora creemos que la genética o medicina personalizada existe de ya porque tenemos un instituto nacional y entonces ahí tenemos a lugares como el Sport City, tomándote tu saliva, pruebas de saliva y diciendo que ya te están secuenciando todo el gen para decir qué proteínas o no vas a poder metabolizar y entonces basado en ese perfil. Bueno, y eso es una hipérbola que genera precisamente también esta mala expectativa que se le da a una víctima de un delito, ¿sí? Otra mala prensa para esta posibilidad
es, y ya la doctora Ivette se ha dedicado muchísimo a estudiar esta parte, que es la posibilidad del perfil genético por raza, como fue el genoma del mexicano, ¿no? Entonces, no me voy a detener en eso, pero vaya, sí tenemos experiencias que me hacen ser pesimista también en esta parte. Por eso digo que no discrepo de lo que nos acaba de decir, porque el abuso de la mala interpretación de la ciencia o del querer hacer esta interpretación de que vamos a tener un banco de datos genéticos para perpetuar normas sociales perjudiciales para poblaciones que estigmatizan y siguen perpetuando discriminación. Muy bien, Marichuy, la verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y también parte del motivo de este conversatorio es poder haber analizado la ley desde sus disciplinas, con su expertise, y poder plantear estos retos, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, sobre todo, desde el uso político de los movimientos y de los reclamos legítimos, ¿no? De derechos de las mujeres, de acceso a la justicia, que nos tenemos que poner muy listas para no caer en simplismos de que una ley sea lo central, ¿no? Y que se ingrese en una alerta de violencia de género como una de las estrategias prioritarias para eliminar, ya ni siquiera, bueno, prevenir, si quieres, todo lo que nos dice la Convención Belém do Pará, sancionar y eliminar, atender la violencia contra las mujeres. Tenemos que ir más allá buscando estrategias que efectivamente nos garanticen no solamente una ley, sino su operatividad. Pero a mí lo que me preocupa más es que, más allá de que no funcione, trae efectos ¿no? y violaciones a derechos humanos de mujeres también, y de hombres, ¿no? Entonces, eso, más que no funcione, es que pueda ser más problema del que pretende resolver. Perdón por haber hecho mi intervención, pero tengo ahora el poder de ser moderadora y de intervenir, y hice uso de él. Entonces, ahora sí, doctora Patricia, adelante. Muchísimas gracias. Retomando un poco los comentarios anteriores, quisiera decir que hay individuos que comparten la misma información genética, los gemelos idénticos van a tener los mismos marcadores y puede haber uno que sea policía y otro que sea delincuente y van a darnos el mismo perfil, entonces tenemos que estar muy atentos a eso. También puede ser que dos hermanos, hermanos fraternos normales que comparten el 50% de los genes, tengan como un parecido genético con la persona que ha cometido el delito y entonces sean llamados porque se parecen, pero no son iguales, no es identificador, pero es un parecido a, y entonces puedan ser llamados. Por otro lado, como ya se comentó antes, en estas bases de datos sí puedo encontrar parentesco. Entonces, si hay una madre y un padre, un hijo, un hermano y demás en el mismo cuerpo policíaco, yo puedo tener como información de uno de ellos y decir, como a este no lo tengo, que ya huyó, ahora voy a llamar a su hermano, a su mamá, a su papá, a su hijo, que venga a declarar porque me va a ayudar a encontrar a la persona responsable del delito. ¿Tienen derecho? O sea, si mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi todo, hizo algo, ¿tienen derecho a llamarme a mí a declarar porque yo estoy emparentada en estas bases de datos de identificación de individuos o no? Yo creo que eso debe quedar bien resguardado. O sea, mi información no tiene por qué ser útil si yo soy pariente de aquel que ha cometido un delito. Y eso no está contemplado, pero yo creo que no tienen derecho a llamarme por ese motivo, por mi parecido genético con una persona supuestamente acusada de haber cometido un delito. Y por último, quiero decir que cuando ya uno tiene esto en la computadora y salvamos lo que Vivette decía de cómo lo voy a meter y cómo van a estar en una base de datos bien organizada y todo, resulta que me brinca que hay 10, 15, 20, 30 personajes que han sido imputados en un delito o han sido acusados de un delito que tienen, mira qué curioso, tienen el patrón CDAB, CDAB, CDAB. Y entonces podemos estigmatizar a una población por esa combinación genética. Y entonces digo, bueno, aquí tengo otro que tiene CDAB, que no tiene nada que ver, pero seguro, a lo mejor, y sí,
porque los otros 25 o los otros 500 que tengo tienen ese patrón. Y entonces estigmatizo a un grupo sin que realmente tenga culpabilidad. Entonces, eso se puede hacer relativamente fácil si tengo una computadora potente y alguien que maneje muy bien bases de datos y digo, mira, de todos estos criminales, entre comillas, hay un patrón y resulta que todos vienen de un pueblito que está en la sierra de no sé dónde y de ahí están viniendo los que son violadores, ¿no? O están viniendo los... Y estigmatizo a un grupo que no tendría por qué ser estigmatizado solo porque pertenece a un cierto grupo étnico o a familias endogámicas en donde los marcadores se repiten porque se están casando entre sí, primos y tíos y abuelos y todo, y tienen muchos marcadores muy parecidos porque en esa población chiquitita, pues todo el mundo se casa con todo el mundo, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que también es muy delicada y también tiene que estar protegida en pro de evitar discriminación muy seria derivada del componente genético de un individuo. Gracias, Lucía. Hombre, nos acabas de decir algo verdaderamente bien preocupante. Zoraida, tu micrófono. Me uno a tu comentario. Me parece que lo que acaba de decir Patti es un temazo, o sea, es algo muy, muy importante, no solo de implicaciones biológicas, bioéticas, sino también jurídicas. Y lamentando desviar un poco este comentario tan importante, yo quiero, antes de que pasemos a otro tema, dejar apuntado algo, solo para que lo tengamos también presente, porque creo que tiene mucho que ver con el tratamiento de la información de la que se ocupa esta ley. En el capítulo 5 se habla del almacenamiento y cancelación de la información y habla el artículo 28 de dos tipos de bases de datos, uno vigente y otra de una base de información de datos histórica, en la que obrarán los registros cuya prescripción haya ocurrido, aquellos que pertenezcan a personas fallecidas y aquellos que por mandato judicial sean remitidos a la misma. Esto creo me parece abona a la complejidad de datos de la que ya estamos hablando, porque a mí sí me deja con muchas dudas sobre los delitos, hablar de prescripción de datos, ¿no? Que son más bien, nos lo tendrían que definir a qué se refiere el que ya haya datos que hayan prescrito, datos de personas fallecidas y datos que por mandato judicial tengan que estar ahí. Y un tema más que también nos termina, al menos a mí, me termina de confundir todavía. En el artículo 32, que se ocupa de la protección de datos, dice que los perfiles genéticos son datos sensibles. ¿Eso qué significa? Bueno, cuando se trata de información que está en manos del gobierno, ya existe una clasificación que tiene mucha importancia porque de eso depende el tipo de tratamiento que se le da. O sea, puede haber datos públicos, datos reservados, datos personales. Los datos personales son confidenciales y dentro de los personales hay unos que son mega confidenciales, que son los sensibles. Entonces me parece muy bien que aquí le llamen sensibles, ¿no? Porque entonces su tratamiento legalmente será más delicado. Pero en un siguiente párrafo dice, la información del banco de perfiles genéticos será considerada de carácter reservado. Bueno, entonces, ¿qué fue? ¿Sensible o reservado? Porque reservado es un nivel de menos delicadeza en el tratamiento. Esa sí se puede acceder con más facilidad cualquier persona que tenga cierta autorización o cierta causa legal para poderla tratar. Entonces, yo creo que aquí sí hubo una falta de claridad en la redacción legislativa que nos deja muy descolocados de cómo se va a tratar toda la información genética. La mía ha sido una anotación al margen. Muchas gracias. Vivet, yo quería preguntarte también si, ya hablamos un poco y también Garbiñe nos habló un poco sobre algunos antecedentes en otros países de este tipo de banco de datos, ¿no? Su funcionamiento. A mí me gustaría insistir, bueno, además si tú crees que es pertinente, si conoces de alguna otra experiencia en otros países y cuál ha sido el resultado
de bases de bancos de ADN para agresores sexuales. Yo recuerdo ahora que ha sido muy criticada en Estados Unidos una serie de leyes que se emitieron justamente a la luz de una serie de abusos, de violaciones, de abusos sexuales y de un secuestro y después posible, más bien un secuestro y después asesinato de una niña que se le llamaron las leyes Megan. Y fue muy criticado desde la sociología del delito, desde los movimientos de derechos humanos, con todo lo que ya hemos venido hablando de la violación a la presunción de inocencia, a la doble penalización, a la negación del derecho a la reinserción, ¿no? Porque sí, efectivamente, como ya lo había planteado la doctora Zoraida, hay una estigmatización, ¿no? Todo el tiempo parece que ya esa persona queda fijada como un agresor sexual. Y yo quería preguntarte si tú conoces algunos datos al respecto, si algunas otras experiencias que han salido bien, han salido mal. También he escuchado que se usan ahora estas bases de datos, ¿no? Pero en un sentido contrario, o sea, han usado las bases de datos al contrario de criminalizar o de estigmatizar, ¿no? O digamos, para buscar, para investigar un delito, se han usado para decriminalizar, ¿no? Personas que han estado en cárcel y que cuando hacen el match, al contrario de criminalizarlos, pues están saliendo de cárcel y que ha salido que son personas afrodescendientes o que han sido ingresados en cárcel con un claro sesgo de racismo, ¿no? No sé, eso quería preguntarles a todas también si saben sobre eso. Sí, sobre el caso concreto de Megan y las bases que se usen exclusivamente para delitos sexuales, no sé, pero en términos más generales, a ver, en efecto, existe un proyecto que se llama el DNA Innocence Project, que lo que busca es evaluar si las personas que fueron culpadas y sentenciadas sobre la base, digamos que la evidencia más fuerte era una evidencia genética, y quizás no cometieron el crimen. Entonces, hay que recordar aquí que el uso de marcadores genéticos, o sea, la construcción de la huella genética, ha tenido una historia, ¿no? Ha evolucionado el número y el tipo de marcadores que se utiliza y la doctora Patricia nos puede dar cátedra sobre esto, ¿no? Pero es posible que muchas de las confrontas que se hacen sea sobre la base de perfiles parciales. Y si hay un perfil parcial, es decir, que tenga 10 en vez de 13 marcadores, por ejemplo, hay una mayor probabilidad de que salga positiva. Entonces, lo que hace el DNA Innocence Project es, actualizando con las nuevas técnicas de ADN, mostrar que la evidencia de DNA sobre la base de la cual se sentenció a un individuo, pues a la luz de los estándares actuales no se sostiene y entonces es liberado. Entonces, eso existe. Algo interesante, hablando de sesgos y de discriminación, es que más del 60% de los individuos exonerados en Estados Unidos son afroamericanos, lo cual nos habla también de una estigmatización y una racialización y criminalización de un sector particular de la población, ¿no? Que otra vez es el que va a estar sobre representado también en las bases de datos genéticos de los presuntos delincuentes. Eso es una similitud. Ahora, ¿qué tipo de experiencias tenemos en otros países? Donde existen bases de datos para uso de investigación criminal, donde si se encuentra un indicio en una escena del crimen y se puede extraer un perfil genético, se compara con esta base de datos, ¿no? Y a ver si aparece una coincidencia. En el Reino Unido se reportó que entre 2001 y 2006 el 27.6% de las coincidencias reportadas en su base de datos que se llama NDNAD resultaba que arrojaban coincidencias para más de un individuo. Es decir,
que a partir de una muestra hallada en una escena del crimen, donde yo podía extraer un perfil genético, lo comparaba con esta base de datos, que es lo que se propone, creo, hacer esta base de datos en la Ciudad de México, pues no le sale una coincidencia, le sale más de una. En el 27.6% de los casos le salen 2. Entonces, ¿cómo vamos a saber a quién pertenece? ¿No? Podemos tener la certeza de que el perfil genético que coincide con el de una base de datos realmente pertenece a la persona que cometió el delito que se investiga. Y esto, otra vez, depende del apoyo proveniente de la existencia de otra evidencia adicional, ¿no? O sea, no se puede estimar la probabilidad de que una persona cuyo perfil coincide con el de una muestra hallada en una escena del crimen es o no es la fuente de esa evidencia con base únicamente en el DNA. Y aquí está otra vez el riesgo de otorgarle tanta centralidad y tanta preponderancia como evidencia al DNA, ¿no? Asumir que va a ser un atajo, ¿no? Que una vez que tengamos en sitio ese aparato tecnocientífico, todo va a fluir, ¿no? Porque le estamos otorgando como estamos asumiendo una dependencia tremenda sobre ello. Entonces aquí aparecen otros dilemas éticos que vienen de la mano con la metodología de cómo se interpreta una coincidencia, de cómo se interroga una base de datos en busca de lo que se denomina cold hits, ¿no? De que a ver qué me arroja, ¿no? Igual y aquí está el perpetrador del crimen. Eso es lo que... Sí. Una puntualización que debía haber dicho, en lugar de decriminalizar, sí absolver, ¿no? No estaban quitando un delito, sino estaban justo buscando la inocencia de personas que fueron encarceladas sin hacer una investigación, como lo acabas de decir, vinculada a otras evidencias, ¿no? Sino centrado, pero al contrario, centrado en las muestras de ADN. Bueno, si están de acuerdo todas, podríamos abrir una ronda de preguntas para el público. Y si quiere alguien comentar algo ahora antes de abrir esta ronda, es el momento. Y si no, para revisar las preguntas. No sé si las vemos directamente, Zoraida, en el internet, si es que existen o si hay alguien. Quizás nuestras compañeras, la maestra Carla Vázquez o Anaí. Anaí nos está poniendo en el chat que nos va a compartir. ¿Nos las vas a poner en el chat? Sí, nos va a poner los comentarios en el chat. Si quieres, yo las leo. Sí, o mejor tú, ¿no? Sí, tú, para tú veas. Muchas que creo que igual tú podrías condensar. Sí, para ir, se nos está terminando el tiempo, nos quedan 15 minutos, entonces es importante, me parece, si hay algunas preguntas de quienes nos observan a través de las redes sociales, que las puedan plantear, que es el momento. Sí, yo quizás solo decir, si es que ya estamos como en la recta de cierre, pues que el afán de ocuparnos de una ley que ya está publicada, que ya está vigente, desde el ámbito académico, creo que siempre es constructivo, ¿no? O sea, queremos, al menos desde mi punto de vista, hablo por mí, el que se creen bases de datos para fines forenses es algo plausible. Está muy bien porque sí que hacen falta, y no solo en el ámbito genético, sino en para otras materias, que sirven muy bien para identificar personas o para hacer cierto tipo de comparaciones, ¿no? Huellas dactilares, bancos de voz, bancos osteológicos, bancos odontológicos, pero creo que ha quedado muy bien apuntado que tiene que ser con mucho equilibrio y tomando en cuenta todos los factores que implican, ¿no? En primer lugar, pues no darle un lugar que pueda ser
como que fuera la única solución, es un tipo de prueba como esta, y también el pensar en que siempre habrá derechos de las personas en juego. Yo creo que sirven de mucho como indicadores y hay que tomar así a las bases de datos con fines forenses, ¿no? Que nos pueden ayudar en mucho para la investigación forense, no solo para caso por caso, sino también para ir creando marcos conceptuales constantes en la identificación forense. Pero esos siempre serán indicadores y los indicadores siempre tendrán una lectura probabilística. Y de eso se trata, ¿no? Desde el ámbito científico forense, darle esta perspectiva. Y ya Bueno, he puesto preguntas. no, está súper bien, seguimos, nos quedan todavía unos minutitos y las preguntas que nos comparten por acá nuestras colegas es, en el escenario de un Estado patriarcal, ¿cómo afecta este tema la violencia hacia niñas y mujeres? Bueno, ese, si quieren lo contesto, es totalmente, ¿no? En un Estado patriarcal que es aquel donde los hombres, como un sector importante de la población, dominan a las mujeres, es decir, hay una serie de relaciones sociales, de instituciones que están creadas y que operan bajo la visión de lo que masculina y conocida como el pater familias, el patriarca, es un sistema económico, social, también político, ¿no? Que regula las vidas de todos y de todas y que justo en este contexto, como las instituciones están creadas y formadas a partir de esta visión masculina, donde el patriarca es el que tiene el poder, digamos, está normalizada la violencia contra las mujeres. Como ejemplo muy claro es muchos códigos penales autorizaban, ahora se ha venido avanzando en eso, que los padres castigaran con golpes a las hijas e incluso con la muerte a las esposas en casos de adulterio por adúlteras, ¿no? Entonces había un cierto derecho sobre las mujeres y también otro ejemplo importante para ver cómo opera este sistema androcéntrico, no solamente patriarcal, que van de la mano, digamos, uno se surge del otro, tiene que ver con esta organización en el que la violencia está naturalizada, donde lo que ahora llamamos acoso, antes no era un acoso, era para muchas y para muchos un piropo, un modo de seducción. Entonces, creo que con esos ejemplos es algo esclarezco, trato de esclarecer la pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo de guardar el perfil de las víctimas? No sé si alguien de acá de nuestras invitadas quiera contestar, pero creo que justamente fue una de las preguntas que nos hicimos ahora en la mesa, ¿no? Que cómo en una misma base de datos pensada para los posibles agresores, para los que cometen o más bien cumplen con lo que nos dice la norma penal que no deben de hacer, en los casos de los delitos de los que ya se habló, también quieren ingresar los de las víctimas. Yo ahí creo que hay un antecedente, y antes de que Vivet nos diga, y quisieron darle un perfil como tan, yo lo voy a decir claramente, políticamente en el sentido de la protección de los derechos de las mujeres, que retoman una parte de la sentencia Campo Algodonero, donde efectivamente se ordena, se mandata que se cree un banco de datos. ¿No? A partir de esta sentencia se crearon muchas instituciones y también lo que veníamos hablando del Banabim, pero creo que cae en la crítica de que se están habilitando una serie de instituciones que ya existían. Esta sentencia Campo Algodonero es de 2009 e incluso, si no me recuerdo, en la exposición de motivos se menciona, ¿no? Que ahí se mandata este banco de datos, pero creo que no repararon en que ya existen otros, ¿no? Y que habría que ver cómo se potencializan esas otras estructuras de gobierno para no duplicar trabajo, ¿no? Y que además no han funcionado, ¿no? Tampoco han funcionado porque tenemos un problema con los recursos. Yo no sé ahora con este banco y todo lo que va a necesitar y con el gobierno de la austeridad, que en lugar de otorgar recursos, pues está reduciéndolos. ¿Cómo van a garantizar que haya efectivamente todo esto de lo que la doctora Patricia nos venía hablando sobre unos laboratorios que cumplan con todo lo que se necesita, ¿no? Con el resguardo que también es inversión. Todo. Estamos hablando de que las leyes deben de emitirse, sí, pero a la par debería de emitirse con un programa de financiamiento que nos garantice que es efectivo, que se va a llevar a cabo eso y no solamente como palabras al aire.
Perdón, Vivet, ¿querías comentar algo sobre esta pregunta? Creo que tu lectura política es acertada. Se me ocurre, sin que esto esté claramente puesto en la ley, que una posibilidad metodológica por la que se incluyan perfiles de víctimas es que los indicios que se encuentran en una escena del crimen pueden arrojar perfiles mezclados. Y entonces hay que distinguir cuál es el de la víctima y cuál no es el de la víctima. Pero esto tampoco está claro y también nos lleva a otra complicación metodológica y material, ¿no? De cómo, qué se va a hacer en el caso de perfiles parciales, ¿no? Cómo se van a confrontar, etcétera. Entonces, pero creo que tu lectura política es más acertada. Si no hay otro comentario, la siguiente pregunta es, ¿se puede cotejar un perfil sin guardarlo en la base de datos? Adelante, Patricia. Sí, claro que se puede comparar. Se tienen una hoja los marcadores escritos que salen de la computadora del equipo en donde se hizo la prueba y así a mano puedo ir comparando los marcadores de una persona con los marcadores de otra y ver qué tanto son parecidos o qué tanto son diferentes. La estimación de la probabilidad de que ese individuo sea ese mismo individuo lo hace la computadora, pero cuando todos los marcadores son iguales, pues es como más fácil decir que la probabilidad es muy alta de que sí sea la misma persona. Sí se puede hacer a mano, pero es un trabajo muy difícil de hacer. Y si vamos a buscar entre miles de personas que tienen su perfil ahí guardado a un potencial culpable, porque estamos hablando de que todo el cuerpo policíaco y de seguridad va a estar resguardado en esa base de datos. Entonces tengo a alguien que dijo, me parece que el que cometió el delito era un policía, me parece, o iba vestido y parecía policía, o creo que sí. Entonces, uno lo voy a tener que comparar con los miles de datos que tengo ahí. Entonces, por eso es que es necesaria la computadora y necesario los sistemas de cómputo para hacer esa comparación. A mano sería dificilísimo ir expediente por expediente comparando el perfil que tengo aquí con todos los que hay almacenados en la base de datos. Gracias. Gracias, Patricia. La siguiente pregunta es, ¿cuántos perfiles tiene la base de datos? ¿Es en toda la República, en la Ciudad de México o en la Fiscalía General de la República? Sí, Vivet. ¿Cuál base de datos? Esa es la gran pregunta. Esta ley se promulga para la creación de una base de datos que todavía no existe, sobre la cual estamos discutiendo. Existen no una, sino varias otras bases de datos a niveles locales y a nivel federal. En 2012 se hablaba de una base de datos con poquito más de 14,000 perfiles. Un par de años después se hablaba de... No, al revés. En 2012 se hablaba de 15,000 y fracción, 2 años después de 14,000 y fracción. Es posible que hubiera habido duplicaciones en los perfiles genéticos, entonces se hizo, digamos, una depuración y quedó una base federal en 14,000 y fracción. Pero nuevamente, y esto nos lo hemos planteado en este conversatorio, esta base de datos que se está proponiendo va a estar muy local, circunscrita a la Ciudad de México, es una nueva base de datos. ¿Cómo se va a comunicar o sumar a otras bases de datos como Plataforma México? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay tenemos muchos cuerpos sin identificar y no tenemos menos perfiles genéticos que cuerpos sin identificar, muchos de ellos mujeres y niñas víctimas de feminicidio. Sí, quería comentarles que dentro de los transitorios de la ley, ¿no? Un poco relacionado con lo que dices, nos indica que la implementación del banco de perfiles genéticos va a ser gradual hasta que quede concluida y se está proyectando que su conclusión debe ser a más tardar el 13 de diciembre de 2022. Entonces,
si no hay otro comentario, voy a dar lectura a la siguiente. Ya salió un montón de preguntas, voy a dar 2 o 3 más para ir cerrando. Dice, la ley habla principalmente de los perfiles genéticos de STRS, yo no sé qué es eso, alguien help me, porque dice, pero no consideran las muestras. Estas requieren también normas sobre el biobanco y su mantenimiento. Eso, Garbiñe, si quieres comentarnos algo sobre. Sí, por lo general, bueno, pues siempre como que enfocamos el análisis hacia la parte de los datos, pero cada muestra biológica tiene la parte material biológica, la parte de información genética y la parte de información personal. Entonces son como 3 dimensiones, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tal muestra puede ser de tal persona, entonces esa tal persona son sus datos personales, ¿no? Pero lo que arroja el secuenciador, por ejemplo, pues es otro tipo de información. Entonces, pues hay que ver estas 3 dimensiones. Y en cuanto al resguardo de las muestras, pues es un gran problema, empezando por el presupuesto, empezando por dónde se van a guardar, con qué medidas, y no solamente muestras de ADN, o sea, tampoco se sabe si, por ejemplo, se va a guardar los tubos de sangre o se va a guardar, no sé, por ejemplo, como en los papeles que se utilizan, no, la ley no especifica cuál va a ser la metodología de esta guarda, ¿no? Si se va a purificar el ADN y se va a mantener ahí purificado o se va a mantener la muestra. Y ese es un problema no solamente para cuestiones genéticas, sino también en cuestiones forenses de otro tipo. Ahora se habla mucho en el mundo sobre los bancos de cerebros, por ejemplo. Entonces, y que con estos bancos de cerebros que, por ejemplo, pueden tener las personas que recolectan cadáveres sin identificar y que luego, pues, se pueden usar para investigación para la salud o también para cuestiones forenses, para saber los motivos de por qué se suicidan, por ejemplo, ¿no? Ahí es una investigación que se ha hecho en muchas partes. Entonces, ¿cómo se guardan las muestras biológicas? Es un tema bastante complejo. De por sí, en el ámbito de la salud y todos los reservorios y bancos que tienen los institutos, etcétera, es un tema complejo. Ahora pensar cómo se guardan en el ámbito forense, sí implica presupuesto, lugar, muchos elementos para poder mantener esas muestras y también el tiempo que se van a mantener, la forma como se mantiene, si congeladas, si no, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que la ley no deja claro cómo se da. Un pequeño comentario al respecto. Me parece, por lo que yo leí en la ley, que no se van a guardar las muestras biológicas. Se necesita tener un lugar donde se reserven para ser procesadas. Pero una vez procesadas, no está explícito, pero me parece que como está redactada la ley, se guarda la información en una computadora, pero la muestra se tira a la basura o se debe desechar o destruir, pues, conforme lo dictan las normas de cualquier laboratorio, pero no se van a guardar las muestras biológicas. Eso sería tremendo porque esas muestras biológicas puestas en un papel filtro pueden durar años y pueden ser utilizadas para muchas más cosas. En el consentimiento informado debe decir, lo dice la ley más o menos, pero debe decir que lo restante, lo que sobra, de lo que ya no usé, lo que no es mi perfil de identificación del individuo, debe de ser desechado, pero totalmente. Gracias. Sí, Vivet. Pero, y esta es una conversación que yo he tenido con gente que se dedica profesionalmente, digamos, en la práctica, a la genética forense, sobre la no preservación de las muestras. Justamente, no solo es importante el perfil genético. Un investigador me dijo, puede ser que tengas que buscar marcadores nuevos o hacer un segundo análisis independiente, ya sea por desconfianza o porque hay una nueva tecnología que te permite interrogar de una nueva manera a la muestra y eso puede ser útil para una investigación criminal. Entonces, con el descartar las muestras, se cancela esa posibilidad. Entonces, hay mucho en juego en considerar el resguardo de muestras independiente del resguardo de perfiles genéticos. Finalmente, voy a leer un comentario de nuestro colega y amigo Javier Galicia, que nos dice, muchas felicidades a nuestras excelentes invitadas. Todas han sido claras en cuanto a sus inquietudes sobre las deficiencias que contiene esta ley.
desde el punto de vista genético y la ética. Particularmente a mí me inquieta mucho las graves deficiencias de la técnica legislativa para su emisión y sobre todo desde el punto de vista jurídico la grave posibilidad de violación a los derechos humanos de manera preponderante al principio de presunción de inocencia. Recordemos que la toma de muestras sería solo un dato de prueba que en todo caso tendrá que ser robustecido con otros más que en todo caso garantice una plena responsabilidad penal. Desde mi punto de vista legal, penalista, esta ley, como otras más, podrá ser ineficaz. Además, a todas luces puede ser objeto de juicio de garantías. Muchas gracias por tu comentario, Javier, muy atinado. Efectivamente, creo que va a tener una ola de juicios de amparo por ahí. Y bueno, ya me da tiempo, hay más preguntas. Bueno, le doy la palabra a Zoraida, ya no me va a dar tiempo de leer las demás preguntas, estamos sobre el tiempo. Entonces, si quieres tomar la palabra, Zoraida. Pues solo por el privilegio de que uno puede hablar un poquito más, pero prometo ser muy, muy breve. Sí, yo por ahí busqué y encontré que ya se han promovido algunos juicios de amparo. Todavía no hay actos de aplicación, pero bueno, por ahí las noticias ya hablan de promoción de juicios. Y a propósito de la promoción de juicios, otro tema importante que habría que tener en cuenta si ya se va a desechar o a destruir la muestra biológica es que si esta información se lleva a un juicio, es decir, se lleva a una controversia judicial, pues siempre habrá la posibilidad de controvertirla y en una controversia respecto de una prueba genética, pues muchas veces se requiere hacer un nuevo análisis. Entonces, el nuevo análisis tendría que hacerse sobre la misma muestra y eso se perdería. Entonces, creo que eso también daría lugar a un problema futuro. A mí me llama la atención en la ley, y ya lo digo de manera muy marginal, que se habla de el cómo hacer dictámenes periciales. O sea, se emitirán dictámenes periciales una vez que se haya hecho la confronta y haya realizado match. Entonces, sí significa que habrá en este aparato que se cree a partir de la ley, peritos y emisión de dictámenes. Entonces, veremos cómo van sucediendo las cosas. Nada más para cerrar mis comentarios. Gracias. Bueno, por último, creo que es una pregunta muy fácil y rápida. ¿Quién está autorizado para ingresar y borrar datos de la base? ¿Qué requisitos debe cumplir esa persona? Zoraida, no sé qué, No sé. es el juez de control, o sea, puedes ir o el juez ya de la sentencia cuando te cancelan. La ley no señala, solamente señala que se va a cancelar Cuando por te cancelan. la autoridad competente, no señalando cuál es la autoridad competente, ni tampoco señala cómo será esa cancelación. Y es bien importante esto último que nos comenta la doctora Zoraida García. No hay que confundir lo que quisiera, o sea, más bien tendríamos que preguntarle, ya sea política o no, pero, o sea, ¿a qué genetistas consultaron para llevar a cabo esta ley? Que parece que no distingue entre el almacenamiento de datos genéticos y lo que es un biobanco para muestras. Entonces, de ahí también el pesimismo de no sé cómo puede ser aplicable algo que de entrada confunde el objeto. Muchas gracias por esa puntualización, Marichuy, que es muy importante, ¿no? Hablaba, sí, de la cancelación por parte del juez del control, pero no dice cómo, y efectivamente habla nos deja en la ambigüedad. Y bueno, estamos terminando este conversatorio. Esperamos que estas dudas, a mí me interesa mucho que se hayan quedado planteadas, porque justamente una ley que se emite bajo un discurso, como lo decía yo en la introducción, en el contexto de protección y de prevención y de acceso a la justicia, a los derechos de las mujeres y sobre todo a las mujeres que han sufrido delitos y a sus familiares, por supuesto, de alto impacto, como incluso el feminicidio, ¿no? En un contexto como en México, donde la violencia contra las mujeres es muy alto, tiene un capital político también alto. Y creo que el mensaje por mi parte, y con todo lo que ustedes ya han venido comentando, es que tenemos que estar muy atentas todas, pero también todos los ciudadanos sobre las leyes, las nuevas leyes que se emiten, y no conformarnos solamente con la emisión, sino
tener un análisis crítico de la operatividad, como ya lo han dicho ustedes, cómo vamos a garantizar esa operatividad, si tenemos los recursos, las infraestructuras, el personal, ¿no? Si nuestro país da para eso, para que no quede solamente en promesas, me voy a atrever a decirlo, un tanto o mucho demagógicas, ¿no? Habrá que darle seguimiento a esta implementación de la ley. Los graves riesgos, como nos decía nuestro colega Javier Galicia, a los derechos humanos, más allá de resolver problemáticas, quedan también pendientes, pero también algo muy grave que tendríamos que pensar y estar atentas para que eso no suceda, ¿no? Y atentos todos los ciudadanos y las ciudadanas, es a que se haga una lectura racista, ¿no? Clasista, en un contexto como el mexicano, ¿no? Donde hay tantas desigualdades sociales para el uso de esta ley. Y la visión, por supuesto, a mí me parece que es importante poner ojo a la visión en la que se marca, que me parece que es una visión, me atrevo a decirlo, victimista, en el sentido de que siempre las mujeres somos víctimas y los hombres son los victimarios, que efectivamente es, pero creo que tenemos que salir de la lógica para ampliar nuestros análisis, esta lógica víctima-victimario, ¿no? Ampliar nuestros análisis y además a otras formas, como yo decía, donde también hay agresores y agresoras, y que no solamente son personas que tienen interacciones en las relaciones, hablando de relaciones íntimas, cuando hay agresión sexual, heterosexuales, ¿no? Y que ahí tampoco se habla, pero tampoco se habla de los derechos de los y las menores, que pueden ser también sujetas de procesos, ¿no? Y de violación a sus derechos, y que no se menciona nada, ni tampoco de las personas con discapacidad. En ese sentido, creo que es importante seguir teniendo estos debates. Le agradezco mucho a la licenciatura en Ciencia Forense, a la Facultad de Medicina, a nuestras compañeras, a la doctora Zoraida por haber soportado esta iniciativa del conversatorio. Creo que ojalá que la ciudadanía y que todas estemos atentas, ¿no? Para no dejarnos, ¿cómo lo diré? No estar satisfechas, como ya decía yo, con este tipo de iniciativas. Y pues sin más, si nadie más tiene nada que agregar, les agradezco mucho a quienes se han conectado a través de las redes sociales y a nuestras panelistas, por supuesto. Que tengan una buena noche y que descansen. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.